Caminando sobre cáscaras de huevo. Caminando en cáscaras de huevo. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Resulta y pasa que muchas veces hay personas que caminan en terreno frágil, engañoso y peligroso. Y realmente es como si anduvieran sobre cascarones de huevo. Ese camino no resistirá el peso de la vida eterna, para nada. Caminar sobre un cascarón de huevo se refiere a que está pronto a quebrarse, a romperse y simplemente a caer. Así es la vida del que pone su confianza en las riquezas y las ideologías o en la religión. El camino el camino de cascarones de huevo parece seguro, pero pronto se rompe. La Biblia le llama a esto resbaladero, un camino engañoso que aparenta seguridad pero termina en ruina. Y hoy, a través de la palabra, quiero predicar acerca de este tema y enseñar 3 puntos. Primero que todo, ¿quiénes caminan en cascarones de huevo? ¿Cuál es el destino de esas personas? Y lo mejor es cómo salir de ese terreno frágil y peligroso. Todo empieza porque hay un hombre de Dios que canta, alaba, sirve, hace aseo y está todos los días sirviendo a Dios, llamado Asaf. Ora, busca de Dios, pero ve que los impíos, que los malvados, que los que no son creyentes, que son ateos o son descarriados, a ellos los ve prosperados, los ve bendecidos, los ve con mucha bendición económica y con salud y de todo. Entonces él simplemente dice, entonces, ¿qué pasó aquí? Yo que busco de Dios estoy pelado, yo que busco de Dios estoy enfermo, yo que busco de Dios tengo problemas, tengo adversidades, y ese no tiene, dice él, congojas de nada, no le duele ni una muela, no, o sea, mejor vida no se puede tener que la que vive ese impío. Entonces él, dice la Biblia, que deseaba la abundancia, la prosperidad de esos, que la Biblia le llama los malvados, ¿sí? Entonces, esta persona estaba allí y dice la Biblia que él dice, ¿no? Tan torpe era yo. Y dice cómo era de torpe, como una bestia. Porque, hermano, eso ocurre cuando el hombre se aleja de la sabiduría de Dios, llega al punto de ser una bestia, como Nabucodonosor, como los gobiernos de hoy en día. Simplemente son como una bestia, como lo mencionábamos el jueves en Daniel capítulo 7. Amados hermanos, entonces esta persona estaba mirando a esas personas, su posición, lo que tenían, lo que les tomaba en sus vidas, toda esa abundancia, todo ese peso de dinero y de lujos y de todo eso. Pero él no estaba mirando algo: en dónde estaba puesto los pies de esas personas. Mucha gente puede envidiar al hombre insensato que edificó en la arena y burlarse de aquel hombre que está edificando en la roca. Mire cómo le toca de sufrir, de duro, una situación difícil, porque eso, abrir un hueco en una roca, eso no es fácil. En cambio si es inteligente y hizo la casa en la arena, rápido, qué belleza, eso sí es casa. Está viendo una cosa, pero le hace falta ver el cimiento. Y hay personas que están caminando en cascarones de huevo y se sienten seguros, se sienten tranquilos y como que no pasa nada. Vamos a mirar con la ayuda de Dios a ver si no pasa algo. Gloria a Dios. Como primer punto, ¿quiénes caminan en cascarones de huevo? Primero que todo, los políticos, gobiernos de este mundo. Y voy a aclarar algo. Gloria a Dios. Como pastor,
Algunos creen que debo solamente hablar de temas como que descubre el campeón que hay en ti. Eres un luchador, vas a ser prosperado, bendiciones y bendiciones. Que como pastor yo no puedo hablar de política. ¿Y qué era lo que hacían los profetas? Hablar de política y decirle a ese rey malvado, perverso, arrepiéntese. Que yo como pastor no me puedo meter en temas políticos. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Hablar de temas políticos. Usted, señor, no te es lícito estar con la esposa de tu hermano. Uy, qué asqueroso. Y mirando a tu sobrina. Oiga, ese era Juan el Bautista. Ay, pero no se puede meter en temas políticos porque eso es del diablo. Por cuanto es del diablo hay que darle más duro en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Entonces está esa situación, pero hay que hablar la verdad. ¿Qué diría Juan el Bautista si hoy en día estuviera? No sé, yo creo que el mensaje diría: no te es lícito, señor gobernante, estar en relaciones sexuales con tu mismo sexo. No te es lícito, señor gobernante, consumir droga. No te es lícito, señor gobernante, amenazar y promover la violencia. O sea, le diría muchas cosas. Pero claro, esa predicación no gusta. La que gusta es: eres un campeón, eres un vencedor, eres una cosa hermosa. Eso sí gusta. A mí me gustaría que me digan eso, tan feo que soy, y me digan: ay, tan lindo. Eso me gustaría. Pero la verdadera palabra no te dice: descubre el campeón que hay en ti. La verdadera palabra te dice: descubre el pecado y la miseria que hay en ti y arrepiéntese. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Ahora, amados hermanos, los políticos y los gobiernos de este mundo confían en su poder político y en sus disque grandezas, y se sienten grandes, se sienten todopoderosos. Hermano, en el Salmo capítulo 2, que también menciona parte de política, es un salmo que es de Cristo. Algunos se lo han apropiado y dicen: pido a Colombia porque así dice el Salmo 2, pero no, ese salmo es de Cristo. Y el que pídeme las naciones y te las daré, le dijo el Padre a Cristo. Y cuando Cristo vino a la tierra y murió por nosotros, le estaba pidiendo al Padre las naciones. Le estaba diciendo: Padre, yo quiero a Colombia para mi reino. ¿Cuántos nos gozamos por eso? Aleluya. Entonces en el Salmo 2, versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: contra el Padre, contra Jehová y contra su ungido. ¿Contra quién? Cristo, ¿verdad? Diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso dicen los gobernantes. Y ellos se creen poderosos. Pero el que está en los cielos, versículo 3, versículo 4 dice: el que mora en los cielos, ¿qué dice? Se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. ¿Por qué? Porque mientras ellos se sienten grandes, hay una abertura que se está mostrando rápidamente, porque ellos no están en algo sólido, algo firme, algo estable. Están en un cascarón de huevos que a su tiempo, dice la palabra de Dios, resbalarán, a su tiempo caerán. Entonces, esas personas que se sienten porque tienen poder político, poder económico y poder en otras áreas, hermano, esa gente que usted dice son intocables. A esas personas no se les puede hablar en contra de ellos, porque qué peligro. No, mejor dicho, y mire, ahora con banderas de muerte y todo, qué peligro. Hermano, la Biblia dice que Dios no está asustado. Simplemente Dios se está riendo y diciendo: pobre criatura, pobre criatura. Gloria a Dios, hermano. Y a mí me gusta eso, porque esa risa de Dios no es otra cosa, sino que me hace a mí sentir de que Dios es todopoderoso, que Él no está preocupado como muchos de nosotros. Y ahora, ¿yo qué hago? Uy, yo no sabía, este señor tiene mucho poder. Ay, esta señora, mira, esa ministra. Uy, no, ¿qué hago? No. El Señor sigue, la Biblia sigue diciendo que el Señor está sentado en el trono. O sea,
tiene todo bajo poder. Él no está desesperado de un lado para el otro. ¿Y qué hago yo con esta humanidad? No, ya Dios lo tiene todo arregladito. Aleluya, gloria a Dios por eso. ¿Y qué pasará con esta gente poderosa? Bueno, no son poderosos, simplemente aparentan algo. Pero si usted mira un poquito más abajo y mira que ellos no están en algo sólido, a su tiempo resbalarán. Y alguien dirá, bueno, pero está hablando de los políticos malos. Pero hay políticos que son buenos, porque la Biblia dice que cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra. Entonces sí hay gobernantes y políticos justos, sí, pero para él también va la palabra. Para el político que era justo y se corrompe, también caerá. Si por favor me pudiera ayudar en Ezequiel 18:24. Bendito sea Dios. Ezequiel 18:24 dice, aquí habla del político que era bueno. El problema de los hombres es que muchos empiezan buenos, haciendo cosas buenas, pero mucha gente los idolatra y se hacen seguidores de tal personaje. Pero déjeme decirle que hay que seguir es a Cristo. El ser humano puede fallar. Dice Ezequiel 18:24: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, dice, hay una pregunta, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le será tenido en cuenta por su rebelión en que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. En otras palabras, caerá, resbalará. ¿Y por qué asumo este versículo como para políticos que eran buenos y se han corrompido? Por la palabra que está aquí escrita llamada prevaricó. Prevaricato, cometer una injusticia a sabiendas mientras ejerce un cargo público, como editar una resolución arbitraria en contra de la ley, en el desempeño de funciones de autoridad o de servicio público. Sé que muchos de nosotros hemos visto la injusticia de quienes hablaban cosas bonitas, porque si hay alguien que habla cosas de mentira y de falsedad, los políticos. Reitero, es cierto que hay gente idónea, hay gente buena, que uno dice, eso no creo, pero hay ejemplos, como en otros países, El Salvador, etcétera, hay ejemplos de gente que es idónea, pero no podemos ser seguidores de esa persona, porque puede que también se tuerza, como dice aquí, y a su tiempo igualmente caerá. Entonces, ¿qué pasará con ese político malvado, perverso, mejor dicho, lleno del mismo diablo? ¿Qué pasará con él? No hay problema, no hay que ni desearle nada, ni lo uno ni lo otro. Simplemente su propio peso lo hará caer, porque está sobre su arrogancia, está sobre su altivez y sobre justicia, la cual es como trapos de inmundicia. Tanto el que parecía bueno como el que no, si los dos no tienen al Señor en su vida, también caerá. Eso, gloria a Dios. Pero ¿quiénes más están en cascarones de huevo? Estas dos personas que voy a mencionar, el ateo teórico y el ateo práctico. Estas dos personas, estas dos clases de ateísmo están en cascarones de huevo. El ateo teórico es aquella persona que con libros y con argumentos y estudios dice que Dios no existe. Y mientras ellos niegan y dicen que Dios no existe, el Dios de los cielos dice, aunque tú no creas en mí, yo sí creo en ti. Salmos 14:1 dice el ateo, no hay Dios. Aquí lo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. El ateo teórico es aquella persona que con argumentos, perdóname la expresión, tontos y de falacia, dice que Dios no existe.
Solamente el hecho de que lo nieguen es evidencia de que Él es real. Si no existiera esta caja aquí que dice peticiones, si no existiera, yo no tendría la necesidad de decirles, hermano, eso no existe. Algunos creen que existe una caja y que yo la estoy tocando y que es doradita, pero no, eso no existe. Eso es, ¿cómo se llama eso? La manipulación de las masas que te ha hecho creer que existe una caja, pero esa no existe. Si no existiera, no hay necesidad de hablar en contra de esa caja. Pero es como existe, entonces hay que escribir libros y hay que hacer cosas para que la gente diga no existe. Si Dios no existiera, no habrían ateos. A su nombre sea la gloria. Pero es gracias a que Él es real, que Él es poderoso, amados hermanos. Hay uno que otro insensato, alabado sea Dios. Hay uno que otro necio. Por eso nunca le diga a su hijo o a su hija necio. Eso es un insulto de lo peor. Le está diciendo, usted no cree en Dios. No llames a tu hermano necio. Eso el Señor Jesús lo dijo. Hay personas que son científicos y que sí realmente estudian, que realmente se meten en el estudio de la ciencia. Hay un científico, lo he mencionado varias veces, él es japonés, pero vive en Estados Unidos, y él es científico de la teoría de cuerdas. Y él es un matemático de esos que, mejor dicho, de esos que hacen garabatos en todas las paredes, hermano. Y eso es increíble, esas cosas que ellos hacen, esa matemática. Yo miro esos tableros y me da dolor de cabeza. Pero cuando miró todo eso y mirar acerca de la teoría de la cuerda, si hay una cuerda que se conecte con otra, hoyos negros, etcétera. Mirando todo eso y la matemática del universo, quedó sentado y con la boca abierta y dijo algo: el que hizo el universo debe ser un matemático de lo más grande que puede haber en todos los tiempos. Y temblando dijo: es imposible no creer en Dios si ese que existe sabe de matemática. A su nombre sea la gloria. Toda su creencia teórica, atea y vacía cayó. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es real. Esa gente que no son científicos comprometidos son los que dicen que Dios no existe. Pero los científicos más grandes sobre la tierra creen en Dios. ¿Usted puede creer en Dios? Bendito sea Dios. Ahora también está el ateo práctico. ¿Quién es el ateo práctico? El que dice que Dios existe, pero con sus hechos lo niega. Dice el ladrón: Chuchito lindo, yo creo en Chuchito lindo, que él me va a ayudar y me va a estar. Hoy voy a sacar unos 3, 4 celulares con la ayuda de Chuchito Dios. Con la ayuda de Chuchito, y hermano, y se presionan y creen en Dios. ¿Usted cree que Dios existe? Claro. Uno le dice al borracho: ¿usted cree que Dios existe? Claro que sí. ¿Va para el cielo? ¿Para dónde más? Hay pastores que son adúlteros. Hay pastores que hasta son borrachos, hermano, y dicen que Dios existe y lo predican y hasta hablan en otras lenguas y se sacuden y son llamados hasta profetas. Ellos no son otra cosa sino ateos prácticos. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos, que dice, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermano, esa gente no pasa la evaluación, todos reprueban. Alabado sea Dios. Porque esto no se trata de un conocimiento intelectual, esto se trata de tener un encuentro con Dios y vivir para Él. ¿Quién de los presentes es perfecto, que no comete algún error? Ninguno. Pero los que conocemos a Dios, le pedimos que nos perdone por nuestros errores y tratamos de mejorar con la ayuda de Dios. No somos perfectos, pero lo que éramos ayer, gracias a Dios, ya no lo somos. El Señor nos ha ido mejorando. ¿Quiénes están en cascarones de huevo? Las religiones promotoras de idolatría. Isaías 44:10. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es provecho?
Puede tener la figura de lo que quiera, pero esa imagen nada es provecho, dice la Biblia. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Esa gente caerá. Esas personas que han puesto su confianza en un ídolo caerán, están en cascarones de huevo. No, la superficie donde están de pie no es firme. No solamente el promotor de idolatría, no solamente el artífice que hace ese ídolo para que la gente lo adore, sino que también los que también se inclinan y creen ante ello. No, es que cuando yo veo la foto de Jesús así ensangretado, a mí me da un no sé qué y yo me pongo a llorar y pienso mucho en Dios, como cuando tengo la foto de mi abuelita y veo la foto de mi abuelita y me acuerdo de mi abuelita. La palabra del Señor es muy clara. Pedro dijo: bienaventurados ustedes que han creído sin haber visto, porque eso se llama fe. No hay una maquinaria, una cámara que pueda captar lo maravilloso y precioso que es Jesús de Nazaret. Pero sé que Él es real, existe, Él está en mi vida y la palabra de Dios me habla mucho de Él. Alabado sea Dios, que nadie le puede negar, ni la ciencia, ni la historia, ni nadie, porque Él es real. Murió y al tercer día resucitó. Esa tumba, la tumba más visitada en el mundo, vacía está, porque allí el Dios maravilloso, el que no se debe levantar idolatría en Él, resucitó y no está en un madero, está a la diestra del Padre y me está viendo ahora. Alabado sea Dios, y quiere que yo le adore, no viendo algo, sino como Él le enseñó a la mujer samaritana, porque el Padre está buscando no idólatras, no adoradores de imágenes. No, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren. La Biblia en Apocalipsis habla de la caída de la gran Babilonia, de la iglesia, la gran ramera. Usted sabe qué es la gran ramera, no como una persona que dijo: la gran ramera es una señora grande que vende ramos. La gran ramera habla de la religión que ha prostituido la tierra. ¿Sabe qué es esa palabra, verdad? Prostituirse. Un ejemplo, la esposa del profeta Oseas, que era ramera, ¿qué hacía ella? Estaba con su esposo, le decía a Oseas: te amo, amor lindo, te amo mucho, tú eres lo mejor. Y en la noche se volaba y se iba a vender su cuerpo. Eso es de una persona ramera, que dice que ama a una persona pero está con el uno y con el otro. Esa es la iglesia, la gran ramera. Juzgue usted a ver cuál es. La iglesia que dice que ama a Dios, pero también ama a San Bernardo, a San Tadeo, a San Cocho, a cantidad de santos. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. No. Ay, pero no comparte su gloria con nadie. No, señor, ni como usted comparte a su esposa, ni usted comparte a su esposo, Dios tampoco quiere compartir su iglesia. O es de Dios o no lo es. Como Margot Witt, Jesús Adrián y entre otros, incluso predicadores como el predicador Cas Luna y entre otros, ellos mismos se han unido a esta iglesia y lo han dicho: sé que es un camino peligroso, pero es un camino nuevo en el cual voy a comenzar a andar. Palabras de una de estas personas. Se han inclinado para que el pontífice y toda aquella persona, cúpula, le den la bendición y la bienvenida, para unir fuerzas para poder evangelizar al mundo. Esa es la situación. O sea, si usted dice: no, Cristo se demora, está muy mal. Cristo viene pronto.
Cristo viene pronto. Esta situación de la idolatría ha avanzado mucho, amados hermanos, pero eso no es problema. Como decía el pastor Ciro González, cuando más feo se pone la tierra, mejor se pone para nosotros. Cristo viene pronto. Ahora, amados hermanos, también, ¿quiénes son los que están en ese cascarón de huevos? La iglesia cristiana, evangélica, protestante, lo que sea, pero que es tibia. La iglesia tibia. Apocalipsis 3:15 dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa iglesia tibia va a caer. Pero pastor, mire sus mega iglesias, mire su crecimiento, su terrible avance. Ahí sí está Dios, porque crece. La Biblia dice que a su tiempo caerán. Como pastor, yo no puedo envidiar la forma de estas iglesias para poder llenar escenarios y poder decir: wow, quiero tener un ministerio grande, ¿qué debo hacer? Pues únase a esta nueva corriente, porque a la gente lo que le gusta es este tema, la prosperidad. Hable de plata, hable aquello y haga que esto, y eso verá que la gente se va a llenar de plata y de todo eso y eso y eso y eso. Y así estaba ocurriendo en esa época. Porque la iglesia tibia dice: por favor, no nos hablen de esos temas, no me hablen del tema del adulterio. No, porque apenas me acabé de recasar. No me hable, por favor, pastor, no vaya a hablar de la fornicación, porque mi niñito, mi chinita, pues no se han casado, pero ahí están, viviendo en unión libre. No le llamen lo que no es. No se llama unión libre, se llama fornicación. No hay que tener eufemismos con las cosas que son. Esto se puso tremendo. A su nombre sea la gloria. Hermano, las cosas como son. La iglesia que es tibia, a su tiempo caerá. Y Dios le aumenta algo y le dice: lo vomitaré de mi boca. Que un pastor no puede predicar en contra del pecado porque se va a la iglesia. Por favor, piense. Y entonces, ¿a usted quién lo va a sostener? El que me llamó me sostendrá. Pero el verdadero mensaje no se puede vender. Puede que alguien aquí en el culto presente sea así: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero la idea no es que se vaya, la idea es que se arrepienta. Pero el Señor dice en Deuteronomios 32:35: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cerca, y los que le está preparado se apresurará. Alabado sea Dios. Lo que les está preparado se le va a apresurar. ¿Por qué Dios habla de esta manera contra ese político perverso y malvado que a su tiempo resbalará? Y es más, lo que está preparado va a ser lo más rápido posible. ¿Por qué Dios habla en contra de los idólatras de esa manera? ¿Por qué Dios habla de la iglesia tibia de esa manera? ¿Por qué Dios habla del que tiene teoría o el cristiano que da mal testimonio, que va a caer? Y Dios dice: a su tiempo va a resbalar. Es que Dios no tiene amor, es que Dios no tiene misericordia para con esos grupos antes mencionados. Dios, amados hermanos, mucha gente no conoce a Dios y por eso se están autoengañando. Dios sí es amor. Dios sí es amor. Alabado sea el Señor. Dios es misericordia y Dios no quiere que esa persona caiga. La Biblia, Ezequiel 18:23 dice: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de su camino. O sea, Dios dice: yo no quiero que esa persona caiga y muera en el infierno. Si esa persona se arrepiente, ustedes saben que Dios es misericordioso y Dios perdona.
¿Por qué Dios está diciendo esas cosas en contra de esos grupos que van a resbalar? ¿Será que Dios está airado con esa gente? ¿Será que Dios está airado con esta generación pecadora y maligna? No sé usted qué opine, pero yo creo que Dios no está a gusto. Dios no está aplaudiendo las cosas horribles que el mundo está haciendo en contra de él. Dios no puede estar, hermano, alegre y gozoso por los gobiernos que dicen sí al aborto, porque son unas personas promotores de asesinato de niños. Dios no puede estar con esa gente que defiende un toro, un pollo, una vaca, un gallo, y no defiende a los niños en el vientre. Dios no puede estar feliz con esa gente que son, como dice Romanos capítulo 1, que están en una degradación espiritual, mental, de todo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hermano, haciendo cosas en contra de la naturaleza. Dios no puede estar agradado con esa gente. Pastor, ¿será que Dios está enojado con ellas, con esas personas? ¿Cómo le digo? ¿Será que Dios está enojado con una iglesia que dice tener a Cristo, pero es un mal testimonio tan horrible que la gente dice: yo por eso como que no vuelvo a la iglesia, porque dicen una cosa y hacen otra cosa? Yo por eso nunca voy a la iglesia, porque allá siempre con agüitas tibias y que parece una discoteca esa iglesia y no hay palabra de Dios. Yo por eso, y viven con esa situación dando mal testimonio. Dios no puede estar agradado de esa iglesia. Hay mucha gente que no lo sabe, porque solamente está mirando su grandeza, su riqueza, su estatus social y sus grandes cosas adquiridas. Pero sería bueno que en esta hora pudieran mirar un poquitico hacia abajo, que se les está grieteando el camino, que en cualquier momento esa persona que está en idolatría va a caer, y su fin es un fin terrible. El destino de los que caen, Salmo 73, 18 lo dice, donde iniciamos. Dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. El 19: como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Allí es donde el rico estuvo con un terror, y está con un terror terrible, porque él creía que por ser rico tenía ganado el cielo, y miraba todo su alrededor, pero nunca miró los pies, su estructura, y simplemente cayó. ¿A dónde van esas personas? A la oscuridad sin salida. Jeremías 23, 12. ¿A dónde van estas personas? Según Daniel 12, 2, a una vergüenza eterna, confusión y vergüenza eterna. ¿A dónde irán estas personas? Alejados de la gloria de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:9. ¿A dónde irán estas personas? El Señor lo dijo: allí será el lloro y el crujir de dientes, porque miraban la altura, su vanidad, pero no miraban en dónde estaban sus pies, no miraban su estructura. Hay que autoexaminarnos, amados hermanos. El salmista Asaf casi se desliza por estar mirando al otro, por mirar la envidia y envidiando la cocina, la comida, el vestuario, el carro, la plata de otro. No mire eso, más bien mire dónde está usted puesto, más bien mire en quién ha creído, porque hubo un hombre que perdió todo: la salud, el dinero, la familia, todo, pero miraba su estructura y decía: yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo salir de ese terreno tan frágil y propenso al infierno? Dije anteriormente, Dios no quiere que esa persona caiga, Dios no quiere la muerte para el impío, pero hay que alejarnos de ese camino. Lo fácil no es bueno, y las cosas buenas no son fáciles. Hay gente que quiere un evangelio fácil, y déjeme decirle que el evangelio es bueno. Así que no espere que el evangelio sea fácil. Ezequiel 18, 27 dice:
Apártese el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia hará vivir su alma. Estás en pecado, estás en idolatría, estás en perversidad, estás en negación, estás en tibieza. Pues Dios dice: apártese de ese camino, apártese, aléjese, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, dice el Señor, y no morirá. Convertíos pues y viviréis. El idólatra debe convertirse a Cristo. El que da mal testimonio debe convertirse al Señor Jesucristo. El gobernante, el que roba y que hace mentira y de todo y da mal testimonio, debe convertirse. Si Dios me mandó a mí orar por los gobernantes, no es a estar yo de acuerdo con las groserías que hacen, pero no es acolitar el pecado de los líderes. Es verdad que el salmista Asaf tenía a Dios, pero estaba tibio. Ni estaba descarriado, ni estaba metido con Dios. ¿Cuánta gente hay en las iglesias hoy en día que no se han descarriado, pero tampoco se meten con Dios y se sienten cómodos así, entre líneas? Se sienten cómodos siendo tibios. Usted va a caer, hermano. Usted va a caer, hermanita, porque ya es hora de que usted se defina para Dios. Ya es hora que usted diga: basta ya de esta tibieza, de ¿a qué estoy jugando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida espiritual? Voy a meterme con Dios, voy a adorarle, voy a servirle. Ya no tengo mucho tiempo en esta tierra. Ya, basta ya, yo no soy un adolescente. Ya tengo la capacidad para decir que el camino, la verdad y la vida es Jesús. Así que por último quiero decirle que para salir de ese terreno que está quebradizo y que va rumbo al infierno, hay que hacer como hizo el salmista Asaf. Hay que volvernos a Dios. Hay que volvernos a meter en la presencia del Señor. Aleluya. El salmista dijo: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Tan torpe era yo como una bestia, pero hasta que yo dejé de estar mirando al mundo y me metí en el altar, me metí en el santuario a orar, a buscar la gloria de Dios, comprendí que yo estoy mejor que los del mundo. Comprendí que ellos pueden tener riquezas pasajeras, efímeras, pero que yo estoy en un terreno estable. Yo estoy parado en la roca inconmovible de los siglos. Yo estoy en la roca eterna llamada Jesucristo. Aleluya. Y esa roca no caerá. Esa roca es eterna. A su nombre sea la gloria. Las modas de este tiempo, las modas de esta tierra, esa gente, hermano, que son unos desventurados, ¿qué más? Pobres, ¿qué más? Ciegos, miserables, desnudos, de todo, que dicen: ay, ¿por qué se viste usted como una abuela? Ay, mire que yo antes vestía así y ahora visto así y ya no tengo ya no aparento la misma edad. Yo le dije a alguien: ¿y cuánta edad tiene? Dijo: tengo 50. Yo le dije: oiga, así no parece. Pareciera como de 80. Se molesta porque les da, hermano, duro que hablen de su parte exterior cuando su parte interior está podrida, llena de mundo, llena de vanidad. Y así se atreven a decir que Dios está con ellos, que Dios está en su vida, como si a Dios le gustara la exhibición, como si a Dios le gustara la simbología de esclavitud, las cadenas, los zarcillos, eso que se ponen aquí, que se ponen en un lado y del otro, y todos esos aretes y zarcillos y cadenas y manillas. ¿Quién lo usaba? ¿Los grandes o los esclavos? Dios me hizo a mí libre. Esas modas van a pasar, esas modas van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice la Biblia? Permanece para siempre. Hay que dejar de pensar cómo me veo, que ay, que no quiero que me arrugue la cara, ay, que no quiero que el estatus, que dirá el uno y del otro. Aquí no hay gente rica ni hay gente pobre. Aquí no hay gente intelectual o que no han estudiado. No, aquí todos somos iguales. Aquí todos somos ovejas de Dios. Somos hijos del Señor. Si hay alguien que sobrepasa al uno al otro, es Cristo como pastor. Aquí
quién se las estará echando el pastor? El Espíritu Santo te dice: a ninguno otro, a usted. Y no es el pastor, soy yo el que estoy hablando contigo. Porque te amo, porque te quiero, porque tengo planes maravillosos contigo. Porque sé que estás en cascarones de huevo y se está quebrantando y vas a caer, hijo. Yo sé que lo que va a pasar si tú no te metes con mi presencia, si tú no en verdad haces voto de consagración, yo sé que va a pasar y no lo vas a soportar. He enviado mi palabra para levantarte, he enviado mi palabra para hacerte reaccionar. Esa molestia que usted siente, yo por aquí no vuelvo, etcétera, eso es evidencia que usted está parado en un cascarón, que hasta un pequeño mensaje tan sencillo como esto lo ha hecho tambalear. ¿Qué tal si Dios le hablara de otra manera? Pero hoy Dios con amor te habla, te ministra y te dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entra ya, Asad, entra ya, vuelve a mi altar, vuelve a mi presencia, que te estoy esperando. Deja de mirar al mundo y comienza a ver mi gloria.